no solo la va a querer enseñar, la va a querer demostrar, la va a querer practicar, va a querer que su iglesia marche conforme a la palabra de Dios. Y por esto que a Tito y a Timoteo se le hace un llamado a ser nutridos de la palabra de Dios. ¿Por qué, pues? Porque si yo soy un llamado a conducir a la iglesia conforme a la palabra, tengo que ser nutrido de la palabra. Si no, ¿a qué le voy a guiar? Y bueno, ahí están los hermanos, ahí están con el escudo nacional, qué bonito, ahí la escarapela, amén, ¿no? Siempre los peruanos somos muy patriotas, muy nacionalistas, amamos nuestra tierra. Y bueno, vamos a orar ahora al Señor para que Dios bendiga, hermanos, nuestra nación, que en esta etapa del tiempo también está sufriendo lo mismo que que otros países, ¿no? Con la pandemia, y también algunos se identifican con nosotros en el tema de la corrupción, en el tema de la violencia y de tantas cositas que oramos mucho por nuestras naciones para que Dios pueda obrar, para que Dios cambie la situación, pero lo va a hacer, por supuesto, a través de vidas consagradas como la de usted y la mía, las vidas de su iglesia, que resplandecen como luminares en medio de nuestras naciones, ¿no? Muy bien, amados hermanos, que Dios me lo bendiga. El día de hoy vamos a continuar lo que sería nuestro estudio en la epístola de Tito. Así que vamos abriendo ahí, vamos abriendo epístola a Tito, ¿sí? El capítulo 1. Aún no hemos salido del capítulo 1. Recuerda que Tito tiene, hermanos, 3 capítulos. Pero estos 3 capítulos están llenos, hermanos, de principios que tienen que ver con la obra práctica de nuestra fe. Y es relevante para los tiempos de hoy, porque la idea de Tito, aunque insiste mucho en la doctrina, en la enseñanza y en la defensa de la doctrina, la idea es que esa doctrina sea muy práctica, mientras que Pablo, por ejemplo, en otras epístolas, va a mirar la doctrina desde un enfoque teológico y de corregir estas enseñanzas a la luz del verdadero conocimiento y de la revelación de Jesucristo. En esta oportunidad, en Tito, que es una carta pastoral, lo que él va a hacer es que la doctrina sea defendida, que sea expuesta, que sea proclamada a través de la vida de los creyentes. Entonces él va a insistir mucho en la obra práctica de la doctrina, ¿sí? Y es por eso que por título general hemos puesto aquí a la epístola La doctrina en la vida. Así le hemos puesto a la epístola de Tito, ¿sí? La doctrina en la vida. Y bueno, ya hemos dado la introducción, hemos dado alcances de su trasfondo, de las personas importantes en cuanto a esta epístola. Por ejemplo, claro que sí, Tito, está involucrado también Pablo y los ancianos de las iglesias. Entonces Tito se desarrolló su ministerio en la isla de Creta, donde habían muchas congregaciones, habían muchas ciudades y cada ciudad tenía su congregación y por supuesto habían muchos ancianos. El llamado de Pablo a Tito es que él vele porque estos ancianos enseñen correctamente la palabra y que a su vez ellos transmitan a los creyentes de sus congregaciones que tienen que vivir la doctrina en una forma muy práctica. Entonces vemos el complemento de la enseñanza del cristianismo en las páginas del Nuevo Testamento. Por un lado, buena teología, buen conocimiento y por otro lado, buena vivencia, que tiene que estar a la par mi conocimiento en cuanto a la doctrina y mi forma de vivir esa doctrina. Entonces, para Pablo esto no es una opción, ¿sí? La doctrina no tiene que defender solamente desde los púlpitos, desde las aulas académicas, ¿sí? Sino también desde nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, en el hogar. Cómo está la relación entre padres e hijos, y cónyuges, el estilo de crianza, también en nuestros centros de estudio, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres cotidianos. Así que para Pablo esto va a ser tan importante como si estuviésemos dando una cátedra en una universidad o dando un debate apologético en un centro de preparación o capacitando a obreros en un seminario, en un instituto bíblico. Para Pablo va a ser igual de trascendente, importante, que los creyentes sepan cómo aplicar estas doctrinas, esta teología cristiana de una forma muy práctica. Así que ahí tenemos el tema clave, ¿no? La doctrina en la vida. Muy bien.
Y luego, partiendo de esto, en el capítulo 1 tenemos básicamente dos temas. El primero va a ser las características de los siervos de Dios, ¿sí? Las características que debe tener todo siervo de Dios. Y cuando hablamos de siervo de Dios, no nos limitamos solamente a los pastores o misioneros o predicadores. Siervo de Dios es todo aquel que ha pasado de vida a muerte, que ha pasado de ser un hijo de las tinieblas a un hijo de la luz. Pablo lo va a decir claramente en Romanos capítulo 6, usted puede anotar ahí, Romanos capítulo 6. Pablo va a decir que antes de conocer a Cristo, nosotros éramos ¿qué? Éramos tinieblas y éramos esclavos de la inmundicia, esclavos del pecado. Esto es lo que va a decir Pablo. Pero ahora que nosotros tenemos vida en Cristo, ahora que nosotros hemos pasado de muerte a vida, ahora somos hechos siervos de la justicia, dice Pablo. En este sentido, si usted es un creyente, usted entregó su vida a Cristo, por la fe usted fue salvo por la gracia, entonces usted es un siervo de Dios. En esto no hay opciones. Usted es siervo sí o sí. Usted no puede decidir si es que va a ser un siervo de Dios o no lo va a ser. Pero usted sí puede decidir si va a ser un buen siervo, un siervo fiel o un mal siervo, un siervo infiel. Eso es lo que usted puede decidir. Pero de que usted es siervo, es siervo. Así que hoy puede decidir, voy a ser un buen siervo de Jesucristo o voy a ser un siervo malo. Solamente podemos decidir eso, pero usted no deja de ser un siervo de Dios. Mira que en Romanos 13, Pablo llama servidores de Dios ¿a quiénes? A los gobernantes civiles. Qué interesante. Si los gobernantes civiles son servidores de Dios, ¿cuánto más nosotros no somos siervos de Dios? Somos siervos de Dios. Así que cuando usted encuentre, hermanos, en la Biblia principios para los siervos de Dios, no se sienta excluido. Si usted es creyente, no piense que eso solamente va para el pastor, para el líder. No, también va para usted, porque usted es llamado a servir a Cristo, a ser un siervo del Señor. Así que ahí tenemos entonces los principios en cuanto a las características, a los atributos, en cuanto a su personalidad, ¿no? De estos llamados siervos de Dios, que somos tú y yo. Y bueno, vamos a repasar algunas cositas ahí que ya hemos tocado antes. En cuanto a los siervos principales, por ejemplo, aquí tenemos a Pablo. Pablo nos dio ejemplo de tres características de un siervo de Dios. En primer lugar, un siervo humilde. Un siervo de Dios tiene que mantener siempre la humildad. Número 2, ser un siervo preparado. Pablo era instruido. Pablo ahí en los primeros versos, cuando él se identifica a sí mismo, va a decir, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Pablo era alguien preparado en cuanto al conocimiento de la verdad. Así que usted como siervo de Dios, a la medida que crece en humildad, también tiene que crecer en ¿qué? En preparación, en conocimiento. Tiene que ser un siervo enteramente preparado. El tercer ingrediente es un siervo obediente. Un siervo obediente. Mira que aunque Pablo se identifica como apóstol, ahora no siempre Pablo se identifica como apóstol, ¿no? A veces él simplemente dice siervo de Jesucristo. Pero en esta oportunidad él tiene que resaltar su título de apóstol. ¿Por qué? Número uno, porque está dando un encargo a un siervo que tiene una comisión apostólica, como es Tito. Y el respaldo de Tito era el apostolado de Pablo. La autoridad que Tito iba a ejercer, ojo que no era una autoridad cualquiera, él podía sacar y establecer ancianos, pastores. Así que se requería esta comisión apostólica. Y también Pablo se identifica como apóstol porque él va a primar aquí la doctrina, ¿no? Y va a ejercer autoridad. Así que él va a comenzar a mandar o a demandar. Entonces se necesita autoridad apostólica. Pero en medio de su autoridad apostólica, él se muestra a sí mismo como un siervo obediente. Y ahí Pablo va a decir, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue
encomendada. Pablo no predica porque a él se le ocurrió, porque él lo eligió, porque él dijo, bueno, esto me agrada. Acuérdate que después de la conversión de Pablo, él se fue a Tarso, él fue enviado a Tarso y estuvo 8 años sin predicar. Y fue Bernabé quien va hasta Tarso y lo llama y lo lleva hasta Antioquía. Entonces tenemos una media de 10 años entre la conversión de Pablo y entre que él más o menos empieza a predicar. Así que lo que Pablo está diciendo es: yo recibí una encomendación, un encargo, una comisión, y yo fui obediente a esa comisión. Un siervo tiene que ser obediente. Ahora, dígame usted, hermano, si Cristo no nos ha enviado a todos nosotros, sus hijos, los discípulos del Señor, a predicar el Evangelio. ¿O solamente ha enviado a los pastores? ¿O solamente a un grupo de elegidos? No, el Señor nos ha enviado, nos ha dado la gran comisión a todos los creyentes, a todos los discípulos. Así que si usted no está, hermanos, predicando el Evangelio, usted no es un siervo obediente. Claro, es un siervo, pero no un siervo obediente. Así que 3 características de Pablo: siervo humilde, siervo preparado y siervo obediente. También tenemos otra característica y vemos ahí a Tito. Tito como un buen ejemplo de un siervo de Dios también. Y Pablo le va a decir en el verso 4, mira ahí, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Así que rescatemos la primera cualidad de Tito, un verdadero hijo. Verdadero porque es sincero, porque es transparente, porque él no viene con bajas intenciones o con otras motivaciones, sino que quiere realmente ser genuino, quiere ser cristiano, quiere agradar a Dios. Verdadero, y también dice hijo. ¿Por qué le dice hijo? Porque es obediente como un hijo, porque es dependiente como un hijo, porque es también afectivo como un hijo, ¿no? Entonces vemos que Tito estaba sumiso a Pablo como un hijo, y como un hijo aprendía. Estaba dispuesto a aprender, estaba dispuesto a apoyar, estaba dispuesto a formar parte de la familia, del equipo. Un verdadero hijo. Por esto que no es solamente un obrero. Has escuchado la palabra obrero, ¿no? No está nada de malo, pero a veces nos identificamos solo como obreros, como si hubiésemos recibido un contrato. Y muchos que sirven en el ministerio sirven en tanto dure su contrato. Esto no es un verdadero hijo. Cuando hablamos de hijo, esto va más allá del contrato. Esto es una entrega como a una familia. Así como usted, que pertenece a una familia y siempre es su familia, y siempre va a estar ahí para su familia, con abnegación, con esmero, con pasión. Entonces es más que ser un obrero, ser miembro de la familia. Por eso que a Tito se le dice verdadero hijo. Luego tenemos a Tito como un hombre de fe. Dice verdadero hijo en la común fe. ¿Por qué común fe? Porque la fe de Tito estaba basado en la enseñanza que él había recibido. Este común fe lo vamos a ver también en la epístola de Judas. La fe que nos ha sido dada. Esto no se refiere a la fe de el creer tanto, sino a la fe, el conjunto de doctrina o enseñanza cristiana que han recibido. Y Tito era fiel a esa enseñanza. Y es justamente lo que hoy en día necesitamos recalcar de los siervos de Dios. Tenemos que ser fiel a la doctrina, a la palabra de Dios, a la enseñanza que hemos recibido. Y esto precisamente es lo que en las siguientes letras Pablo le va a resaltar mucho a Tito, para que él se mantenga fiel en lo que ha recibido. Y también va a resaltarlo como un principio, un requisito de aquellos que quieren servir en el obispado. Verdadero hijo, hombre de fe, y también vemos que es sumiso. ¿Por qué sumiso? Le dice ahí, porque te dejé en Creta. ¿Recuerdas que cuando vimos a Timoteo, vimos el detalle también de que Pablo le había dejado a Timoteo en Éfeso? Y casi todas las cualidades que observamos en Timoteo las observamos también en Tito. Verdadero hijo, hombre de fe y obediente, sumiso. Y esto es digno de resaltar porque acuérdate que en la época Pablo había tenido un impas con alguno también de ahí del equipo misionero, con Juan Marcos.
Y cuando Pablo trató de impulsar a Juan Marcos también para que sea un siervo de Dios, impulsarlo a la obra misionera y todo esto, vemos que Juan Marcos no hizo caso. Juan Marcos no siguió las instrucciones. Juan Marcos no se quedó. Juan Marcos regresó a su casa. Diferente la actitud de Tito. Tito se quedó donde debería quedarse. Es más, si nosotros hiciéramos un análisis de la vida de Tito, wow, es muchísimo. Los hermanos que están llevando conmigo el curso de Panorama del Nuevo Testamento, ahí hemos analizado mucho sobre Tito en alguna oportunidad. Y vamos a ver que, por ejemplo, cuando vimos la epístola a los Corintios, primera y segunda de Corintios, Tito fue una persona clave para la resolución de los problemas y conflictos que habían en Corinto. No solo los problemas doctrinales, sino los problemas prácticos, vivenciales, las divisiones y todo esto. Tito fue un hombre clave para que la iglesia termine por arrepentirse y cambie su actitud. Así que vemos que Tito definitivamente es un hombre para imitar. Un buen siervo del Señor que hoy en día necesitamos considerarlo mucho, hermanos, para nuestro propio servicio, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir. Después de esto tenemos el ejemplo de los ancianos, que vamos a ver a partir del verso 5 hasta el verso 9. Los ancianos de las iglesias, que hoy día podemos también conocer como pastores, ¿sí? Los pastores de las iglesias. También tienen el nombre ahí de obispo. Entonces, obispo, anciano, pastor, básicamente es la misma palabra. Se trata de el mismo oficio, ¿sí? El mismo oficio. Muy bien. ¿Y qué vamos a ver acerca de estos ancianos? Vamos a ver lo siguiente. Verso 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Ahí está la isla de Creta, ¿no? ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mira, otra vez recalcamos el detalle de la obediencia, porque dice así como yo te mandé. ¿Te das cuenta? No era una opción, no es que a Tito se le ocurrió, le dijo Pablo, ¿qué te parece si yo me quedo aquí en Creta? Es una isla muy bonita, de repente aquí puedo vacacionar. No, a Tito se le mandó quedarse en Creta, se le encomendó, ¿sí? Así que vemos ahí algo sumamente importante. Y bueno, ahora no solamente es obediente en cuanto al encargo de quedarse y de cumplir un ministerio ahí, sino que tiene que seguir ese ministerio según cómo se le indique. Mira tú. Mientras que el día de hoy suelen algunos decir, mira, yo aquí soy el pastor y yo aquí las cosas como me plazca, ¿no? Yo aquí soy el pastor y yo tengo la última palabra. Vemos que el pastorado en los términos bíblicos era totalmente diferente. Porque el pastor en la Biblia no podía hacer lo que él quería. No hacía las cosas ni enseñaba como a él le parecía. Él tenía que enseñar y tenía que hacer las cosas como se le indicaba. ¿Sí me dejo entender? Vamos a ver un ejemplo. Primera de Timoteo. Busca Primera de Timoteo ahí en tu Biblia. Y vamos a ver el ejemplo que es la misma, digamos, el mismo énfasis, ¿no? Porque Timoteo también es una epístola pastoral. Y ahí Pablo le va a dar indicaciones claras a Timoteo en casi toda la epístola, y continuamente le va a decir este mandamiento, este mandamiento, este mandamiento, hijo Timoteo, porque le está ordenando, aunque él es pastor. Y no solo es pastor, es comisionado apostólico, tenía autoridad por encima de otros pastores. Pero aún así tenía que hacer lo que se le ordene. Y en el capítulo 3, vamos a ver ahí, verso 15. Si quieres desde el verso 14, ¿ya? Primera de Timoteo 3, verso 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira, Timoteo, yo
quisiera ir allá donde usted está, para enseñarle, para capacitarle, para encomendarle varias cosas. Entonces yo tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero esto te escribo por si tardo. Acuérdate que Pablo está en prisiones. Pablo está de aquí para allá lejos. No era fácil llegar a un sitio así nada más. Así que si yo tardo en llegar, esto te escribo. ¿Para qué? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es ahí? La iglesia del Dios viviente. ¿Te das cuenta? Timoteo no tenía que gobernar la iglesia como a él le parecía. Timoteo no tenía que conducirse conforme a sus deseos. Timoteo no tenía que enseñar lo que a él se le ocurría, lo que a él le gustaba. Timoteo tenía que conducirse según lo que se le ha escrito. Y esto es según lo que se le ha encomendado en la palabra de Dios. Y de ahí tú puedes encontrar algunos mandamientos a Timoteo como esto manda y enseña. Mira, aún en su enseñanza, él tenía que enseñar lo que se le ordenaba. Y ahí tienes las cualidades de un buen siervo de Dios. La obediencia, la sumisión. Y aun cuando uno tenga un título o un cargo de autoridad, como lo es un pastor, un misionero, un predicador, un líder, igual tenemos que mantener nuestra sumisión como discípulos de Cristo. Y no debemos hacer las cosas como nosotros queremos. Que precisamente es por eso que hoy hay muchos problemas pues en las iglesias. Hay muchos problemas porque los pastores quieren hacer las cosas a su manera, como quieran. Y por eso hay mucha diferencia entre el ministerio de uno y del otro, entre una iglesia y la otra. En vez de esta iglesia camine en comunión, en fortaleza, en respaldo, en ayuda mutua, estas iglesias más bien compiten entre ellas, se pelean. Qué interesante, ¿no? Y los pastores entre ellos compiten en vez de estar unidos por la obra y por el reino de Cristo. En vez de ir a la Biblia y decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos actuar? No, ellos dicen, aquí yo soy el pastor, él es pastor de el otro rebaño y aquí no se mete conmigo. Wow, y la obra del Señor, el reino de Cristo sufre por causa de esta mala actitud, un mal carácter. Según lo que estamos viendo en la Biblia, hermanos, siervo de Dios que se adueña en este sentido, porque esta actitud es de adueñarse de algo que no le pertenece, ya que Pablo le dice a Timoteo, ¿es la casa de quién? ¿Del pastor? No, la casa de Dios, que es la iglesia, otra vez, del Dios viviente. La iglesia le pertenece a Dios, es del Señor, no le pertenece al pastor. Pero cuando el pastor asume estas actitudes, se está adueñando, se está enseñoreando de algo que no le pertenece. Lo que le pertenece a Cristo. Él es el pastor del rebaño. Y los pastores, nosotros los seres humanos, solamente hemos recibido una encomienda, un encargo para servir de alguna manera, no para adueñarnos de la obra del Señor. Y tan clara es la Biblia que mira, Primera de Pedro capítulo 5, que la Biblia lo dice de una manera muy, muy contundente. Primera de Pedro capítulo 5. Aquí hay un llamado a los pastores. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo empieza diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ya hemos dicho que anciano, pastor, obispo es lo mismo. Si te das cuenta, más abajo, vamos a ver en el verso 4, les dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿ve? Está hablando con pastores. Así que ancianos y pastores eran lo mismo. Y a estos pastores, ¿qué les dice? Ustedes tienen un príncipe de los pastores, no se olviden. Hay solo uno que tiene el principado. Ojo que hay muchos pastores hoy que se creen reyes, ¿no? Que creen que hay que besarles la mano, que hay que hacerles reverencia, que ellos tienen la palabra absoluta, ¿no? Que incluso luego su familia puede heredar su trono, porque él es el rey. Dios mío, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Aquí, el que tiene el principado, ¿quién es? Cristo, el príncipe de los pastores.
¿Y a ellos qué les dice? Primeramente Pedro, ojo que Pedro es un apóstol, pero a estas alturas de su vida y desde que ya se estableció la iglesia y el fundamento apostólico de la doctrina cristiana, ya ha pasado muchos años, Pedro ya simplemente es un anciano. Ahí no vemos que Pedro es un papa. Pedro no había escalado y no era un cardenal, un arzobispo, un papa. No, ¿qué dice Pedro? Yo anciano también con ellos. Así como ustedes son ancianos, ojo que anciano no es anciano de viejito, ¿ah? Algunos se están identificando. No, no, no. Es anciano de autonomía, ¿sí? De su oficio, son líderes, son pastores. Y Pedro dice, mira, yo le escribo a los ancianos, yo el apóstol. Así dice, no, 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 no. Dice, a los ancianos, yo también anciano, juntamente con ustedes. ¿Por qué Pedro dice esto? Porque según esto y según su segunda carta, los últimos versículos, él, siendo apóstol, ni siquiera él podía pasar la autoridad bíblica de las Escrituras. Y él lo va a decir, porque él menciona las epístolas de Pablo, ¿recuerdas? En 2 de Pedro capítulo 3. Y va a decir cómo nuestro amado hermano Pablo en todas sus cartas, en todas sus epístolas nos ha escrito estas cositas difíciles de entender, las cuales, ¿qué dice él? Los inconstantes y los indoctos tuercen, como las otras escrituras. ¿Qué estaba diciendo Pedro? No solamente estaba revelando que hay gente que tuerce la palabra, lo que está diciendo ahí, yo no la voy a torcer. Por más que no sea una carta escrita por mí, que soy el apóstol, ojo que era, Pedro tenía por ahí el liderazgo entre los apóstoles, era una columna dentro de la autoridad apostólica. Y Pablo no lo era, Pablo no pertenecía a los 12. Pero aún así Pedro reconoce que lo que Pablo ha escrito son escrituras de Dios y por lo tanto yo, aunque soy apóstol, no voy a pasar esas escrituras. Mi autoridad está debajo de la autoridad de las escrituras. Por esto que tú vas a ver que en el capítulo 1 de esa misma carta, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el sol de la mañana o el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Pedro le da toda la primacía, la supremacía a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso con la palabra, está diciendo que la autoridad, el principado en la iglesia, lo tiene Cristo. Y en su primera carta, en el capítulo 2, él había dicho que la piedra angular es Jesucristo. Piedra preciosa. La cabeza del ángulo. Él es el fundamento, Cristo. Entonces, cuando tú vas a 1 de Pedro 5 y ves que Pedro está diciendo, yo anciano también con ellos, está diciendo todo esto. Está diciendo es mi título de apóstol no me permite abusar de mi autoridad. Mi título de apóstol no quiere decir que yo voy a hacer lo que quiera, que yo voy a mandar lo que a mí se me antoje, ¿sí? Mi título de apóstol no va a quebrantar los principios de las escrituras. Yo me voy a sujetar a estos principios tal y como ustedes se tienen que sujetar. Qué interesante, ¿no? No vemos ninguna primacía de Pedro ahí, ningún papado de Pedro ahí. Pedro es un anciano más. Porque a estas alturas ya el fundamento había sido establecido. Y Pedro es un pastor que va a enseñar, como él mismo lo dijo, yo les voy a repetir estas cosas siempre, lo mismo. ¿Acaso dijo, espérense que les voy a dar nueva revelación? ¿Eso dijo Pedro? Espérense que les voy a traer algo más profundo. No, no, no. Les voy a recordar, les voy a repetir lo mismo. Y esto es lo que hacemos los pastores, pues. ¿Qué es la tarea del pastor hoy? La tarea de nosotros como pastores es repetir y repetir siempre lo mismo. ¿Y cómo es posible que usted se amargue, se enoje? Ay, pastor, ese pastor mucho repite todos los días. Ay, cada culto predica lo mismo. ¿No será que no estás practicando? Por eso el pastor tiene que estar repitiendo y repitiendo lo mismo. Porque esa es nuestra tarea. Es repetir lo que ya está establecido como fundamento, como doctrina, como principios. No tengo por qué traer una nueva revelación. Qué engaño, hermano, aquellos que el día de hoy vienen con traigo una nueva, ¿ha visto, no? Una nueva revelación. Traigo un rema, traigo una palabra hoy inspirada.
Y hoy día por eso nacen pseudos profetas, pseudos apóstoles, hasta allá hay querubines, hermano, hay de todo hoy día, ¿no? Que están trayendo supuestas nuevas revelaciones. No, ni Pedro se atrevió a sacar nueva revelación. Y bueno, Pablo es otro ejemplo de eso, porque siendo apóstol a los gentiles, en Gálatas capítulo 1, léelo si quieres en tu Biblia, del verso 6 más o menos al verso 9, Pablo va a decir, oye, ya no hay más, no hay otro evangelio, y si a alguien, y ojo, añade, si aún nosotros, está diciendo yo, si aún yo mismo, siendo Pablo el apóstol, o un ángel del cielo les revela algo diferente a lo que ya está establecido, sea anatema. Qué interesante. O sea, siendo Pablo el apóstol, el encomendado por Cristo, él dice, si aún yo le enseño algo diferente, llámeme anatema. Wow. Mientras hoy día no sé por qué surgen tantos creyéndose más que Pablo, ¿no? Que sí pueden añadir más, que sí pueden pasar las escrituras. Y tantos que quizás no añaden en forma revelatoria, en forma de escritura o doctrinal, pero sí añaden más a la palabra ¿cuándo? Cuando abusan de su autoridad. Cuando hacen las cosas a su manera y no conforme a lo que la Biblia dice. Si un pastor cierra las puertas de la comunión a otros pastores de la zona, es un pastor en rebeldía. Es un pastor que ha sobrepasado la autoridad de Cristo. Porque el príncipe de los pastores, ojo que aquí en 1 de Pedro 5 le habla a ancianos, o sea, a un grupo de pastores. Y si tú lees el capítulo 1, verso 1 y verso 2, son pastores de diferentes regiones. Le va a decir de Asia, de Capadocia, de Bitinia, de regiones muy, muy lejos. Sin embargo, a todos le llamaban a la misma comunión. Sin embargo, el día de hoy, ¿qué decimos? No, la autonomía de la iglesia, yo como pastor aquí, el otro como pastor allá, nadie se mete el uno con el otro, no podemos animarnos, no podemos enseñarnos, no podemos corregirnos, porque usted se cree un rey ahí en sus cuatro paredes. La actitud de los siervos de Dios tiene que ser diferente. No podemos enseñorearnos de la iglesia del Señor. Y ahí cuando Pedro le habla a los pastores le dice lo siguiente, sigamos en 1 de Pedro capítulo 5, verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ahí está, el rebaño del Señor. Y otra vez, grey de Dios, no le dice la grey de ustedes. Ha visto que el día de hoy nosotros, por una cuestión de costumbre, no sé qué, decimos la iglesia del pastor tal, ¿no? La iglesia de tal. Cuando Pedro dice esto, no dice a la iglesia de ustedes, no, le dice a la grey de Dios que está entre vosotros. Que es diferente. Qué diferente, ¿no? Y yo creo que esto es a propósito, para que ellos tengan bien en cuenta que la grey que ellos están administrando, pastoreando, no es suya, es de Dios. Es del Señor. A la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella, labor pastoral, es cuidarla. No es someterla, no es abusar de ella, no es aprovecharse de ella, es cuidarla. ¿Sí? No por fuerza, ahí está, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Bueno, esto hay que recalcarlo el día de hoy, que casi todos hoy se introducen al ministerio por ganancia, amados hermanos, ¿no? Bueno, no podría generalizar, hay buenos siervos, claro que sí, pero como alguno por ahí me dijo, pastor, tan escaso, hay siervos tan escasos. Me escriben hermanos de diferentes ciudades del mundo a decir, en toda mi ciudad no encuentro una iglesia de sana doctrina con un siervo que no predique prosperidad y pactos y todo esto. Que tratan de abusarse más bien de la fe en vez de servir a los creyentes. Somos llamados a servir al rebaño del Señor, no a servirnos del rebaño del Señor, amados hermanos. Y si usted anhela servir al Señor con fidelidad, aprenda desde ya estos principios. Aunque usted nunca quizás ejerza el pastorado, pero sea un buen siervo de Dios. ¿Sí? Y dice ahí, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muy bien. No como teniendo señorío. La Biblia prohíbe que un siervo, un líder espiritual, ejerza señorío sobre el rebaño del Señor. Y ahí tenemos una de las características que nos van a ayudar a identificar cuándo hay una verdadera iglesia y cuándo no.
las falsas iglesias, la falsa religión, sus líderes espirituales ejercen señorío. Y las verdaderas iglesias, ¿sí?, sus líderes espirituales son siervos, no ejercen señorío. Ahora, con esto no le estamos restando autoridad a los siervos de Dios, porque Pablo va a ser muy claro también en Tito y en otras cartas que a los pastores hay que obedecerlos. Entonces lo que estamos estableciendo es, primero, la línea que va a guiar al pastor. No estamos diciendo que la iglesia no obedezca al pastor. Lo que estamos diciendo es cómo se identifica un verdadero siervo de Dios. Y un verdadero siervo de Dios no va a abusar de su posición de autoridad y va a respetar más que nada la palabra de Dios. No solo la va a querer enseñar, la va a querer demostrar, la va a querer practicar, va a querer que su iglesia marche conforme a la palabra de Dios. Y por eso que a Tito y a Timoteo se le hace un llamado a ser nutridos de la palabra de Dios. ¿Por qué, pues? Porque si yo soy un llamado a conducir a la iglesia conforme a la palabra, tengo que ser nutrido de la palabra. Si no, ¿a qué le voy a guiar? Y ahí está uno de los más grandes problemas el día de hoy, que tenemos una generación de pastores desnutridos más bien en cuanto a la palabra, que no están preparados, que son a veces puestos por una cuestión de necesidad o simplemente de ausencia en cuanto al oficio de pastoral. Pero tenemos muchos que llevan el oficio pastoral sin tener preparación. Y cuando digo preparación no me refiero que ha ido a un seminario, a un instituto, a una universidad teológica. Cuando hablo de preparación me refiero al discipulado, a esta nutrición de la palabra de Dios que él debía tener en su vida y en su carácter. Y a Dios gracias por los siervos humildes, muchos de ellos que se están contactando con nosotros, siendo pastores, diciéndonos, yo reconozco que me falta aprender y quiero ser discipulado y quiero, qué hermoso, hermano. De verdad, qué hermoso. Cuando yo tengo un mensaje o una llamada de un pastor que me dice que quiere aprender, que quiere discipularse, wow, yo agradezco mucho al Señor y me lleno de gozo y me lleno de esperanza de saber que en el mundo todavía, hermanos, hay siervos fieles del Señor. Hay verdaderos siervos, sinceros. Quizás no han tenido la oportunidad de prepararse, pero son sinceros. Y Dios les va a proveer, Dios les va a ayudar de alguna manera a prepararse, porque tienen un corazón humilde. Qué lástima aquellos que, porque llegan a una posición, ya se creen lo máximo y no buscan apoyo, no buscan enseñanza, no buscan capacitación, ¿no? Y creen que ya ellos son lo más y más, ¿no? Lastimosamente no va a crecer. Los que crecen a la luz del conocimiento bíblico y los principios de Dios son aquellos siervos humildes que reconocen su necesidad, que reconocen su incapacidad. Así que esto no le limite. Si usted reconoce que por ahí tiene todavía algunas incapacidades, usted de repente no tiene muchos estudios, etcétera, etcétera, usted no se sienta limitado, porque Dios le va a capacitar. Solo hay que conservar la humildad.